El silencio era inusual y eso se hizo evidente en el momento. Lucía entró en la habitación. No había llantos, ni quejas, ni ese sonido insistente que suele llenar el espacio cuando un bebé necesita atención. Solo había un vacío sónico que parecía ocupar cada rincón de la habitación. Un silencio denso, casi físico, que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. Emiliano yacía en su cuna, demasiado quieto para alguien tan pequeño, con los ojos abiertos y fijos en un punto indefinido del techo, como esperando algo que nunca llegaba. Su boca entreabierta no pedía ayuda. No había desesperación visible, solo una quietud extraña y antinatural que delataba algo profundamente malo. Lucía avanzó lentamente, sintiendo que su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Su corazón se aceleró sin razón aparente, sus manos se enfriaron y una sensación incómoda le recorrió la espalda. Había cuidado a otros niños antes. Había oído llantos, gritos, rabietas y risas inesperadas. Pero esto era diferente. Cuando extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Emiliano, sintió que su pequeño cuerpo se tensaba en un reflejo automático, como si ese contacto fuera una advertencia de peligro. No era un susto común. Era una defensa. Era el tipo de reacción que no se aprende por sí sola, que nace de la repetición del miedo. Antes de que pudiera decir nada, Lucía sintió la presencia detrás de ella. No oyó pasos ni puertas. Solo la sintió Valeria. Ella estaba allí, de pie, observando. Elegante como siempre, vestida con impecables ropas de colores claros, con el cabello perfectamente peinado, la postura erguida, una expresión demasiado serena para ese momento. El contraste era inquietante. Mientras el bebé permanecía rígido, en silencio, Valeria mantenía una expresión tranquila, casi aburrida, como si nada fuera de lo normal ocurriera. Sus dedos rodearon el bracito de Emiliano con una firmeza disimulada, y el suave tintineo de una pulsera de metal resonó por la habitación. Un sonido demasiado delicado para algo tan brutal. Lucía sintió que le flaqueaban las piernas. Un impulso casi incontrolable se apoderó de ella. Agarrar al bebé, salir corriendo, cruzar aquella enorme casa sin mirar atrás, llamar a alguien, a quien fuera. Pero su cuerpo no respondió. Valeria soltó a Emiliano con naturalidad, se ajustó la ropa con un gesto automático y se giró lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su mirada se cruzó con la de Lucía con una frialdad calculada. ¿Notaste algo extraño?, preguntó en un tono suave y controlado, peligroso precisamente por eso. Y antes de continuar, déjenme preguntarles algo rápido y sincero. Si esta historia los cautiva, si en algún momento sintieron una opresión en el pecho, si se dieron cuenta de que no es solo una historia, sino un retrato de decisiones difíciles, suscríbanse al canal ahora y denle me gusta. Esto demuestra al algoritmo que este tipo de contenido importa y me ayuda a seguir creando narrativas que nos hagan pensar, sentir y reflexionar. Y escriban en los comentarios qué habrían hecho en su lugar, porque su opinión es tan importante como la suya. Lucía intentó responder. Abrió la boca, sintió la garganta seca, pero no emitió ningún sonido. El silencio volvió a dominar la habitación, ahora aún más denso. Allí, en ese espacio lujoso e impecable, comprendió algo sin necesidad de que nadie le explicara. En esa casa, las palabras tenían un precio. Las miradas tenían un precio. Y el silencio valía mucho más. Valeria pasó junto a ella sin prisa, dejando en el aire un perfume sofisticado mezclado con una sensación incómoda que Lucía no supo identificar, pero reconoció como una amenaza. Cuando la puerta se cerró, la habitación pareció encogerse. Lucía se arrodilló junto a la cuna, acercó a Emiliano y lo apretó suavemente contra su pecho, sintiendo su pequeño corazón latir demasiado rápido. El bebé no lloró. Solo se relajó un poco, como si ese abrazo fuera la única pausa posible en algo que ya conocía demasiado bien. Lucía cerró los ojos un momento, invadida por una incómoda certeza. Ese silencio no era casualidad. Era una advertencia. Era una señal. Y, aun sin comprenderlo todo aún, sabía que esto solo sería el comienzo de algo mucho más grande. Algo que conectaría lecciones, miedos y consecuencias que nadie en esa casa estaba realmente preparado para afrontar. La conmoción no llegó en forma de grito ni de agresión explícita. Llegó en la forma en que todo parecía demasiado normal. Tras ese primer silencio inquietante, Lucía empezó a observar cada detalle con suma atención, como quien aprende a leer señales invisibles. La casa estaba impecable, luminosa, organizada hasta el punto de resultar incómoda. Nada fuera de lugar. Nada roto. Nada que sugiriera peligro a primera vista. Y precisamente por eso, todo parecía estar mal.
La figura de Valeria se movía por los pasillos con total soltura, siempre sonriendo a los empleados, siempre educada, siempre con el control. Para cualquier extraño, era la definición perfecta de elegancia y cuidado. Pero Lucía ya había visto lo que nadie más parecía notar. El primer shock real llegó horas después, cuando Lucía regresó a la habitación de Emiliano para cambiarlo. Levantando la fina manga de la ropa del bebé, notó una discreta marca en su brazo, casi imperceptible desde lejos. No era grande, no era oscura, pero tenía una forma que no correspondía a un bulto ni a un movimiento torpe. Lucía sintió que se le revolvía el estómago. Pasó con cuidado el dedo por la piel sensible, y el bebé reaccionó encogiendo el brazo, como anticipando algo malo. No lloró, no se quejó, simplemente se encerró en sí mismo. Eso le golpeó fuerte a Lucía. Un bebé no debería reaccionar así al tacto de alguien que lo cuida. Más tarde, mientras preparaba la botella, notó algo extraño en el líquido. El color no era uniforme. Parecían flotar pequeñas partículas dentro, algo que no debería estar allí. Lucía dudó. Pensó en tirarla y preparar otra botella, pero antes de que pudiera decidirse, Valeria apareció en la puerta de la cocina, observando en silencio. ¿Está todo listo?, preguntó con su habitual voz suave. Lucía respondió que sí, pero la incomodidad no desapareció de su rostro. Valeria se acercó, tomó el biberón y se lo devolvió, manteniendo la sonrisa. No te preocupes tanto. Tienes que aprender a confiar, dijo, como si te diera un consejo amable. Esas palabras seguían resonando. ¿Confiar en qué? ¿En quién? Lucía sintió un extraño escalofrío en el pecho. Empezó a atar cabos. El silencio de Emiliano, las discretas marcas, la rigidez de su cuerpo al tacto, la naturalidad con la que Valeria le restaba importancia. No era descuido. No era casualidad. Era algo más profundo, más calculado. Y cuanto más observaba a Lucía, más claro le parecía que esta mujer sabía exactamente lo que hacía. A veces, Valeria parecía estar poniendo a prueba sus límites. Se acercaba a la cuna cuando creía que nadie la veía, ajustaba las mantas con excesiva fuerza, le hablaba al bebé en un tono demasiado bajo, casi áspero, completamente distinto de la dulzura que mostraba delante de los demás. Al percibir la presencia de Lucía, cambiaba al instante. Su sonrisa volvía. Su voz se suavizaba. El papel de la madre perfecta cobraba forma impecable. No era improvisación. Era ensayo. Lucía sintió que el miedo crecía, pero con él llegó algo aún más peligroso, la certeza. Ya no dudaba de que Emiliano corriera peligro dentro de esa casa. Y lo más aterrador no era solo lo que hacía Valeria, sino la facilidad con la que todo se encubría con el lujo, las apariencias y la posición social. Allí, cualquier acusación sonaría absurda. ¿Quién le creería a una cuidadora recién contratada contra una mujer admirada, elegante y respetada? Al final de ese día, mientras abrazaba a Emiliano en silencio, Lucía comprendió que la conmoción inicial no había sido un incidente aislado. Había sido una advertencia. La primera grieta en una fachada demasiado perfecta para ser real. Y, aun sin saber cómo, sintió que no podía fingir que no la había visto. Porque, desde ese momento, dejó de ser una simple observadora. Se había convertido en parte de algo peligroso, algo que la conectaba. El destino de ese bebé dependía directamente de las decisiones que aún tendría que tomar. Antes de que esa casa existiera en su vida, Marisol llevaba años sobreviviendo al límite. La rutina empezaba demasiado pronto y terminaba demasiado tarde, sin espacio para un verdadero descanso. La habitación donde dormía era pequeña, sofocante, con paredes delgadas que dejaban pasar los sonidos de otras vidas igualmente agobiantes. No había lujos, ni un silencio confortable, solo la repetición de días idénticos. Su cuerpo aprendió a levantarse incluso cuando su mente rogaba por unos minutos más de olvido. El café estaba aguado, la comida cuidadosamente racionada, y cada gasto debía ser considerado 2 veces antes de que ocurriera. Siempre había una fotografía apoyada en el estante torcido junto a la cama. En ella, Adriana la madre sonrió de una forma que ya no existía. La sonrisa de la foto provenía de una época en la que todo aún tenía sentido. Antes de las constantes citas médicas, los nombres difíciles de las enfermedades y la memoria que empezaba a fallar sin previo aviso. Hoy, Adriana confundía los días, olvidaba las caras, a veces llamaba a su propia hija por otro nombre. Las llamadas del hospital llegaban con cruel regularidad, siempre amables, siempre urgentes. Más pruebas, más sesiones, más gastos. Marisol sabía lo que significaba cada llamada incluso antes de contestar. No había planeado trabajar de cuidadora infantil.
El plan era diferente. Había libros cuidadosamente conservados, viejos cuadernos llenos de anotaciones, pasajes subrayados, ideas interrumpidas. Marisol soñaba con una carrera que le diera voz, que le permitiera defender a alguien, cambiar algo, aunque fuera un poco. Estudiaba siempre que podía, en descansos improvisados, en largos trayectos al trabajo, en las noches en que el cansancio no podía con su terquedad. Pero los sueños no negociaban con las facturas, y la enfermedad de su madre no esperaba un futuro mejor. Cuando surgió la oportunidad, fue rápida, casi agresiva. Una vaga indicación, una breve llamada telefónica, pocas explicaciones. El sueldo parecía demasiado alto para un trabajo sencillo. Marisol no hizo preguntas. Necesitaba aceptar. Necesitaba entrar. Necesitaba que todo funcionara, aunque solo fuera por unos meses más. Al cruzar las puertas de esa propiedad por primera vez, sintió algo extraño, una sensación difícil de explicar, como si entrara en un lugar donde todo tenía reglas invisibles. Aún así, siguió adelante. No había lugar para la duda. La diferencia entre ambos mundos era brutal. Por un lado, una vida estrecha, ruidosa e inestable. Por el otro, pasillos anchos, superficies relucientes, un silencio calculado. Pero el peso que Marisol llevaba dentro no se quedó afuera. Entró con ella. Cada gesto de cariño, cada atención, estaba cargado de su propia historia, la culpa constante de nunca hacer lo suficiente, el miedo a perder a la única persona que aún la ataba al pasado. Quizás por eso notaba cosas que otros ignoraban. Quizás por eso el silencio de un bebé la molestaba más de lo debido. Marisol sabía lo que era no ser escuchada. Sabía lo que era aprender a callar para sobrevivir. Y, al reconocer estas señales en alguien tan pequeño, algo hizo clic en su interior. No era solo trabajo. No era solo un trabajo temporal. Ese ambiente lujoso escondía heridas profundas, y ella, con toda su fragilidad, ahora formaba parte de esa ecuación. Mientras cuidaba al bebé, Marisol sentía el peso de dos vidas en sus manos, la que intentaba proteger y la que dependía de ella fuera de ese lugar. Cada decisión futura comenzaba a tomar forma en este conflicto silencioso. El doloroso pasado y el peligroso presente se entrelazaban, por un hilo invisible, y ella sabía, aun sin admitirlo, que no saldría de esa historia de la misma manera que entró. La casa impuso sus reglas sin necesidad de gritarlas. Marisol se dio cuenta de esto en los primeros días, cuando comprendió que allí todo funcionaba mediante códigos silenciosos. Los amplios y bien iluminados pasillos parecían acogedores a primera vista, pero pronto se revelaron como espacios de vigilancia constante. Siempre había alguien pasando, alguien observando, alguien sabiendo más de lo que dejaba entrever. Nada escapaba por completo. Ni siquiera los pequeños gestos. Ni siquiera las miradas fijas. Las reglas oficiales estaban impresas en hojas cuidadosamente organizadas y se entregaron cordialmente el primer día. Horarios rígidos, rutinas detalladas, procedimientos precisos para cada situación. Todo muy profesional, muy correcto. Pero había algo más allá del papel. Una regla no escrita que se hacía evidente con cada interacción. No cuestionar, no preguntar, no sobreinterpretar. Hacer lo que se pedía y seguir adelante. El silencio se valoraba como una virtud. La obediencia, como prueba de competencia. Marisol aprendió rápidamente a moverse con cautela. Ajustaba su tono de voz, controlaba sus expresiones, medía cada palabra antes de que saliera de su boca. No por miedo directo, sino por instinto. Ese instinto que se desarrolla cuando te das cuenta de que un pequeño error puede costarte mucho más que un trabajo. En esa casa, la gente hablaba poco de lo que realmente importaba. Las conversaciones eran siempre superficiales, educadas, cuidadosamente vacías. Todo parecía girar en torno a una apariencia de normalidad. La figura de Valeria dominaba el espacio con naturalidad. No necesitaba alzar la voz ni dar órdenes directas constantemente. Una mirada, un breve comentario, una presencia silenciosa bastaban para que todos entendieran lo que se esperaba de ella. Se movía por la casa con absoluta naturalidad, como si cada rincón le perteneciera. Siempre elegante, siempre segura, siempre en control. Cuando hablaba con los empleados, era cordial. Cuando hablaba con Marisol, era precisa. Nunca excesiva. Nunca demasiado abierta. El padre del bebé, Ignacio, aparecía y desaparecía como una elegante sombra. Reuniones, llamadas, citas constantes. Su presencia era breve, casi siempre distraída. Hablaba poco, escuchaba aún menos. Confiaba en que todo funcionaba porque siempre había sido así. La casa permanecía impecable. El hijo comió,
la rutina parecía estable. Nada lo obligaba a mirar más allá de la superficie. Su ausencia, más que su presencia, ayudaba a que todo se mantuviera como estaba. Marisol sentía el peso de ese entorno a diario. El lujo no le traía comodidad, le traía presión. Cada objeto caro parecía recordarle que allí las consecuencias eran mayores, que cualquier error se interpretaría como ingratitud o incompetencia. La regla de la discreción no era solo una cláusula contractual. Era el eje que lo unía todo. Cuestionar significaba desestabilizar. Y desestabilizar no estaba permitido. Con el paso del tiempo, Marisol comprendió que esa casa no toleraba desviaciones. No había espacio para emociones intensas, para conflictos expuestos, para verdades incómodas. Todo debía parecer controlado, limpio, perfecto. Incluso el sufrimiento. Incluso el silencio de un bebé. Y cuanto más se adaptaba a ese entorno, más claro se hacía que ese control no era neutral. Servía para ocultar algo. Algo que solo permanecía intacto mientras nadie se atreviera a mirar con demasiada atención. Al acostarse por la noche en las dependencias del personal, Marisol sintió que no solo trabajaba en un entorno rígido. Estaba dentro de un sistema cuidadosamente construido para evitar cuestionamientos. Un sistema donde las apariencias importaban más que la verdad. Y, aun sin saber cómo ni cuándo, ya presentía que este control absoluto se pondría a prueba. Porque el silencio impuesto comenzaba a imponerse, un choque directo con aquello que ya no podía fingir que no veía. Las señales comenzaron a aparecer sutilmente, casi traicioneramente, como si el propio entorno intentara ocultar lo que sucedía. No hubo un solo momento de revelación, sino una secuencia de pequeños detalles que, en conjunto, formaban una imagen imposible de ignorar. La cuidadora empezó a notar que el bebé reaccionaba de forma diferente según quien se acercara. La mera visión de la sombra correcta cruzando la habitación bastaba para que el pequeño se tensara, su respiración cambiara y sus ojos perdieran cualquier rastro de curiosidad infantil. No hubo llantos fuertes ni alboroto. Había contención. Un silencio entrenado. Al cambiarle la ropa a la niña, aparecieron unas marcas discretas, ocultas en lugares donde difícilmente alguien las notaría a simple vista. Nada exagerado. Nada que llamara la atención a simple vista. Pero la cuidadora lo sabía. La piel sensible reaccionaba al tacto, y el reflejo de defensa se producía incluso antes de cualquier movimiento brusco. La cuidadora sentía un nudo en el estómago cada vez que pasaba los dedos con cuidado por esas zonas, como si confirmara algo que no quería aceptar. No eran moretones comunes. Eran señales repetidas, persistentes y calculadas. Su comportamiento también cambió. El bebé empezó a dormir a intervalos cortos, despertándose sobresaltado sin motivo aparente. A la hora del baño, temblaba ligeramente, incluso con el agua a la temperatura adecuada. Al oír ciertos pasos en el pasillo, se quedaba inmóvil, alerta, como si esperara que algo malo sucediera. No era su imaginación. Era un patrón. Y los patrones cuentan historias que nadie quiere oír. En la cocina, otro detalle empezó a inquietarla. Biberones preparados que no tenían la misma consistencia. Líquidos con un olor extraño, una apariencia distinta, siempre entregados con naturalidad, como si fueran perfectamente normales. Cuando la cuidadora le preguntaba esto, recibía respuestas amables, casi condescendientes. Frases dichas con una sonrisa, pero cargadas de advertencias. No había lugar a dudas. Cualquier intento de cuidado extra se consideraba una exageración, una inseguridad, una falta de experiencia. El miedo creció en silencio. No explotó. Se filtró. La cuidadora empezó a sentirse vigilada constantemente. Miradas que se prolongaban un segundo más. Comentarios aparentemente inofensivos con doble sentido. Puertas que se cerraban con excesivo cuidado. El lujoso entorno ya no engañaba. Todo parecía demasiado limpio, demasiado organizado, como si el orden se usara para ocultar el caos. Las demás personas de la casa evitaban el contacto prolongado. Las conversaciones se interrumpían cuando ella se acercaba. Preguntas sencillas recibían respuestas vagas. El ambiente era de asentimiento automático. Nadie la confrontaba. Nadie la cuestionaba. Todos sabían que había límites invisibles que no debían cruzarse. Y quien se atreviera a cruzarlos pagaría un alto precio. La cuidadora empezó a sentir un peso constante en el pecho. Un conflicto que no cedía. Cada vez que sostenía al bebé en brazos, sentía una responsabilidad que trascendía su trabajo. Algo muy malo estaba sucediendo, y fingir no verlo se estaba volviendo insoportable. El miedo ya no era solo a perder su trabajo. Era a convertirse en cómplice por su silencio.
a mirar atrás un día y darse cuenta de que podría haber hecho algo y decidió no hacerlo. En ese momento, la tensión ya no provenía solo del exterior. Era interna. Crecía con cada marca oculta, cada reacción contenida, cada mirada que pedía ayuda sin emitir un sonido. La casa seguía funcionando como siempre, impecable por fuera, sofocante por dentro. Y, aun sin saber aún cómo actuar, la cuidadora era plenamente consciente de una cosa: no fue un malentendido. Era un peligro real. Y el tiempo no estaba del lado de nadie. La decisión no llegó de golpe. Se formó lentamente, como una presión constante e implacable, apretándola desde dentro hasta que no hubo escapatoria. Por un lado, la vida que dependía de ella fuera de esa casa. Las llamadas insistentes, las voces excesivamente profesionales al otro lado de la línea, las advertencias veladas de que el tiempo se agotaba. El tratamiento debía continuar. Los costos aumentaban. El margen de error era mínimo. Cada decisión equivocada significaba perderlo todo. Por otro lado, el bebé en sus brazos, demasiado pequeño para comprender, demasiado vulnerable para defenderse, cargando en su cuerpo señales de algo que nadie quería nombrar. El conflicto empezó a ocupar todos sus pensamientos. Mientras cuidaba a la niña, su mente se llenaba de cálculos silenciosos. ¿Cuánto tiempo podría aguantar sin ese salario? ¿Qué pasaría si la despedían sin recomendación? ¿Quién cuidaría de la madre si lo perdía todo de golpe? El miedo no era abstracto. Era concreto, intenso, cotidiano. Sobrevivir nunca fue una idea lejana. Siempre estuvo presente, exigiendo decisiones difíciles, silencios estratégicos, concesiones dolorosas. Entonces llegó la propuesta. No en tono agresivo. No con una amenaza explícita. Llegó envuelta en fingida preocupación, en palabras suaves, en una oferta que parecía la solución a todos los problemas. Un sobre grueso, colocado en la superficie con excesivo cuidado. La cantidad dentro era suficiente para resolver lo que parecía irresoluble. El tratamiento continuaría. Las deudas estarían cubiertas. Habría descanso. Seguridad. Un posible nuevo comienzo. Solo hacía falta una cosa: salir de esa casa y no mirar atrás. El silencio que siguió a la oferta fue ensordecedor. El sobre parecía pesar más de lo que realmente pesaba. Cada nota representaba tiempo ganado por una vida y tiempo robado a otra. La decisión era cruel precisamente porque tenía sentido. Aceptar significaba proteger a alguien que siempre había estado ahí, alguien que siempre había dependido de ella. Rechazar significaba arriesgarlo todo por alguien que apenas la conocía, alguien que no podía agradecerle, alguien que tal vez nunca recordara lo que había hecho. Mientras sostenía al bebé, sintió que su pequeño cuerpo se relajaba ligeramente, como si reconociera allí un refugio. No había llanto, ni súplicas, solo una confianza silenciosa. Eso era lo que más dolía, porque elegir el silencio no solo significaría irse. Significaría abandonar a alguien que ya había aprendido demasiado pronto que nadie vendría. Significaría cargar para siempre con el peso de haber elegido el camino más fácil, sabiendo exactamente lo que dejaba atrás. El miedo se mezclaba con algo más profundo. Un viejo cansancio de aceptar injusticias. De aceptar que ciertas cosas simplemente pasan y no se puede hacer nada. Por primera vez, la idea de seguir adelante sin hacer nada parecía peor que cualquier posible consecuencia. Ya no había forma de fingir que esto no le preocupaba. La decisión ya estaba tomada internamente, aunque su cuerpo aún temblaba al pensar en lo que estaba por venir. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal y dale a me gusta. Me ayudas mucho a seguir compartiéndoles historias tan impactantes como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho en su lugar? Cuando el sobre permaneció intacto, la atmósfera cambió. La sonrisa se desvaneció. La dulzura dio paso a algo más duro, más impaciente. Quedó claro que no habría una segunda oportunidad, que la negativa tenía un precio. Y, sin embargo, incluso sintiendo la tierra abriéndose bajo sus pies, supo que había cruzado un punto sin retorno. No por valentía, sino porque, en ese momento, vivir con las consecuencias parecía menos insoportable que vivir con el silencio. A partir de ese momento, ya no hubo margen de negociación. El tiempo se había convertido en el enemigo. Y la única salida sería posible afrontar todo de frente, incluso sin saber si alguien estaría dispuesto a creer. La verdad no explotó de golpe. Se impuso. Llegó como una corriente imparable cuando por fin encontró espacio para correr. El momento decisivo llegó cuando Rafael apareció en lo alto de la escalera, atraído por los gritos que rompían el silencio artificial de la casa.
Su rostro reflejaba cansancio, confusión e irritación contenida. No entendía por qué lo interrumpían, por qué se desarrollaba aquella escena ante él. Detrás de él, Camila intentó mantener la compostura, la voz controlada, el discurso ensayado y listo para ser usado de nuevo. Pero algo ya había cambiado. Su control ya no era absoluto. Sin largos discursos, sin acusaciones incendiarias, lo que habló fue la prueba. Un simple dispositivo, escondido a toda prisa, expuso ahora lo que siempre había permanecido oculto. El vídeo mostraba gestos que desafiaban la interpretación, actitudes que no podían explicarse con delicadeza, acciones que desmantelaban por completo la imagen cuidadosamente construida. Rafael no apartó la mirada. Observó en silencio, con el cuerpo entumecido a cada segundo. Al terminar la grabación, no hubo gritos. Había un vacío profundo, el que precede a decisiones irreversibles. Camila intentó hablar. Intentó restarle importancia, explicar, distorsionar. Las palabras salieron, pero ya no encontraron cabida. La mirada de Rafael ya no era de duda. Era de un reconocimiento tardío. Se acercó a la cuna, levantando con cuidado al pequeño. Tomás Y vio de cerca lo que antes se había negado a ver. Las marcas, la reacción contenida, el cuerpo en constante alerta. Eso ya no podía negarse. Ni entonces, ni después de la prueba. La salida fue rápida. Se abrieron puertas, se dieron órdenes, se establecieron conexiones. El sistema, que parecía intocable, comenzó a volverse contra quienes lo usaban para ocultarse. Llegó la policía. El ambiente se llenó de voces firmes, procedimientos claros y preguntas directas. Esteban, el investigador principal, escuchó todo atentamente, sin prisas, sin juicios inmediatos. Tomó notas, recogió objetos y solicitó exámenes. La verdad, ahora, tenía registro. Tenía forma. Tenía peso legal. El silencio que siguió no fue el mismo del principio. Ya no era opresivo. Era un silencio de agotamiento, de fin de ciclo. Rafael les agradeció con pocas palabras, con la voz entrecortada y la mirada baja. No había manera de arreglar lo que no se había visto a tiempo, pero sí de evitar que continuara. El bebé estaba protegido. La denuncia prosiguió. Empezaron a desatarse las consecuencias. Meses después, el ambiente ya no era el mismo. La casa se había vendido, la rutina se había reconstruido en otro lugar, lejos de las apariencias que tanto daño habían causado. Tomás creció de otra manera. Lloraba cuando lo necesitaba, reía con facilidad, dormía plácidamente. Pequeñas señales de que el peligro había quedado atrás. El pasado no había desaparecido, pero había perdido su poder para dictar el presente. Las vidas de quienes decidieron alzar la voz también cambiaron. No hubo cuento de hadas. Hubo una reconstrucción lenta, difícil y real. Se reanudaron los estudios, el trabajo honesto, días mejores intercalados con noches de inquietud. Pero había algo nuevo allí, la certeza de que el silencio no había triunfado. De que una decisión, tomada en el momento más difícil, fue suficiente para romper un ciclo entero. Si has seguido esta historia hasta aquí, deja un comentario sobre qué habrías hecho en su lugar. Dale me gusta al vídeo si esta decisión te hizo reflexionar y suscríbete al canal para más. Sigue las historias que demuestran que, incluso cuando todo parece perdido, decir la verdad puede cambiar destinos enteros. Si esta historia te ha cautivado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ella te conectó directamente, con decisiones difíciles, silencios dolorosos y decisiones que cambian destinos. Así que no cierres este vídeo ahora. Suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campanita, porque cada suscripción demuestra que este tipo de historias necesitan seguir contándose. Y vea los comentarios ahora y escribe qué habrías hecho en su lugar. Tu respuesta importa, genera debate, mantiene viva esta historia y puede hacer reflexionar también a otras personas. Esto no es solo entretenimiento, es emoción, es verdad, es elección. Quédate con nosotros. Hasta el siguiente vídeo.